Bueno, para tratar de entender qué es lo que pasó anoche en Barranquilla, más allá de lo futbolístico, donde, insisto, Lucho Díaz terminó de confirmar que es un jugador diferente, porque que después de lo que le pasó, hacerle 2 goles a Brasil para este triunfo histórico, pero bueno, eso es un párrafo aparte. Vamos a meternos con lo que veíamos recién. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente se manifestó de esta manera? ¿Es algo nuevo? ¿Ha pasado en oportunidades anteriores? Bueno, eso le vamos a estar preguntando a Néstor Julián Restrepo, que es doctor en Política, Comunicación y Cultura de la Universidad Complutense de Madrid y que se encuentra en este momento en Medellín. Néstor, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Darío, muy buenos días y muchísimas gracias por invitar. Néstor, ¿qué le pareció, qué interpreta de lo que fue esta expresión en contra del presidente anoche en Barranquilla? Yo creo que a mí me genera varias lógicas o varias formas de interpretarlo. Uno, un descontento generalizado, en especial con el fútbol que tanto mueve masas en toda América Latina, y Colombia no es ajeno, en un momento donde le tocan a la figura, y es Lucho Díaz. En estos momentos es el pibe Valderrama del momento en Colombia, y justo a él le sucede lo del secuestro de su padre. Entonces yo creo que hay varias cosas que se canalizan ahí, en un lugar que es lleno de emociones, como un estadio de fútbol, un partido de fútbol. Está esa parte, está que hace muy poco terminamos las elecciones regionales, donde al presidente y sus candidatos no les fue bien, y hay una oposición bastante envalentonada en estos momentos, y de hecho Barranquilla es una de las ciudades que quedó en manos de la oposición, siempre ha estado en manos de la oposición, de la familia Char, de Arturo Char y de todos los Char, y justamente gran parte de esa gente en Barranquilla. Hay algo muy interesante en los partidos de la selección, y es que no va solamente el ciudadano de Barranquilla. Para el partido de fútbol van todos aquellos que tienen la posibilidad de viajar de un país tan grande como Colombia, viajan a Barranquilla a ver el partido, y se vuelve como un gran epicentro de opinión en ese momento. O sea, y lo último sería que también estuvo la familia del presidente. Entonces, yo creo que en un primer momento, como todos sabemos, en un estadio hay un foco donde empieza la bulla, y cuando menos piensa se hace en todas partes, y muchos gritarán sin saber por qué. O sea, es verdad que mucha gente gritó porque estaba la familia, y otros que simple y llanamente por el presidente. Entonces yo creo que todo eso se mezcló ahí, y en una lógica donde Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, tiene una alta polarización, una alta división. Hay gente que no está de acuerdo con el gobierno de izquierda, hay otros que están desilusionados, hay una cantidad de factores de ese tipo, Darío, en lo que te podría decir por qué gritar como le gritan al presidente, que creo que en América Latina no es lo último. O sea, para acordarles a alguien, en el Mundial de México 86, al presidente de la Madrid todo el mundo le gritaba también. Un momento. ¿Qué es lo que se produce ahí que, de alguna manera, qué es lo que se genera en ese fenómeno de masa que se da en los estadios, que por ahí favorece este tipo de expresiones? Digo, para irnos más allá del caso puntual de Petro y pensar por ejemplo, en esto, el ejemplo que ha dado en el caso mexicano. Lo hemos visto también en países europeos, lo hemos visto en España, digo, donde muchas veces aparece esa cosa de la multitud reunida para ver un partido de fútbol y cierto enojo y cierta vocación de manifestar frustración con el gobernante. Es que la opinión pública sigue moviéndose a la lógica de discutir, de liberarle al monarca, al rey, si pongámoslo así, de llevar la opinión pública al siglo XIX. Eso sigue estando esa lógica de impregnar, de viralizar en un momento determinado, y un estadio es perfecto para eso, y donde todo el mundo se encuentra en alguien que es común a todos. El presidente es lo común a todos, y un presidente que tiene unos índices de desfavorables tan altos, pues se vuelve esa caldera en un momento determinado. Eso sí, hay algo muy, muy interesante que en comunicación política trabajamos mucho, y es
cómo hay un foco, un lugar específico donde puede generarse ese, que todo el mundo se encienda, y es, tal vez para mí, yo no estuve en el estadio, pero me imagino que ese pequeño nicho que empezó a decirle cosas a la familia presidencial, eso fue impregnando, y de un momento a otro el estadio en general hace lo que tiene que decir, y no voy a meterme ahí si está a favor o en contra. El asunto es que una persona como el presidente, pues genera en un lugar tan emotivo como ese, genera eso, genera el momento de zafarse, de salirse de todo eso, que toda la rabia que genera lo político en un momento determinado. Me decía al principio, Néstor, esto de que está obviamente muy en caliente lo que pasó con Lucho Díaz durante 2 semanas, toda Colombia siguiendo día a día, diría, lo que fue la novela del secuestro de Mané Díaz, si lo liberaban, si no lo liberaban. ¿Cree que hay como un castigo al presidente, que de alguna manera muchos hacen responsable de lo que pasó al presidente, quizás por omisión, quizás por estar en un proceso de negociación con el ELN? Claro que sí, Darío. O sea, los procesos de paz en Colombia siempre tendrán ese atenuante, y es que el gobernante de turno va a perder mucha favorabilidad, porque en Colombia hay una lógica, y es que el presidente, cuando empieza a hacer procesos de paz y empieza a fallar esos procesos, que en otras partes podría ser muy normal que hayan retrocesos, en Colombia se verá como debilidad del gobierno y la institucionalidad ante ese oponente que es el malo, por así decirlo. Entonces en Colombia es muy claro esa lógica de la opinión, los buenos somos más y los malos son ellos. Usted le está cediendo demasiado a los malos, y pues ellos dan en Colombia hay una palabra para eso, y es dar papaya. O sea, el ELN supuestamente tiene una intención de paz, y secuestrar a un familiar, al papá del jugador más importante de la selección colombiana en estos momentos, pues es un golpe directo a la opinión, al proceso de paz. O sea, es una torpeza de ese grupo al margen de la ley. Bien. Una cosa es el fenómeno del hostigamiento que puede haber al presidente y los cánticos, y otra cosa es cómo reacciona el presidente, que no todos reaccionan igual. ¿Qué piensa de la reacción de Petro y sobre todo de lo que dice al final del posteo que veíamos recién? Ese no es el pueblo, esos que están ahí gritando. Yo creo que estos nuevos liderazgos, y eso está pasando en América Latina, han dividido a los ciudadanos, y no entienden muy bien que los ciudadanos son eso, son hacia lo político, están cargados de emociones y todo eso. Aquí Petro se mete en esa lucha en las redes sociales, en esas nuevas burbujas de las redes sociales, se mete a ser parte de esa pelea entre los que están conmigo y los que están en contra mía. Y se le olvida muchas veces, y creo que es un error, con esto te digo, es un error, se le olvida que es el presidente de todos, se le olvida que debe gobernar para todos, que debe tener mesura de estadista en ese momento determinado. Y claro, o sea, le da mucha rabia que a su hijo, a sus hijas les pase algo. Pues como padre, yo también me sentiría ofendido, pero el asunto es que también yo sí invitaría a los gobernantes a que tienen que medir la temperatura del momento, para saber si puedo seguir viviendo normal como cualquier ciudadano, cuando en un momento determinado la polarización está tan alta. Yo creo que ese es el asunto. El asunto es saber muchas veces dónde puedo ir, dónde no puedo ir, qué puedo hacer y qué no puedo hacer en un momento donde la discusión está tan álgida, donde el gobierno tiene tantos procesos por realizar que no los está haciendo, y que le genera a la opinión pública rabia en un momento determinado. Entonces, creo que es eso. O sea, es un error de Petro meterse en esa pelea. O sea, hace parte, amplía más la pelea, cuando literalmente él como estadista debería de salirse con una buena frase, una buena palabra, hacer ver que le dolió lo de su familia, pero no aumentar más el fuego y la pelea como está pasando en Colombia. Ahora,
¿Hay una estrategia acá detrás de esta? Digo, ¿es una cuestión así de bronca y de reacción de un padre enojado? ¿O forma parte de toda una estrategia discursiva esto de plantear quienes me critican, quienes me atacan, no son el pueblo, son la antipatria, son el antipueblo, son las élites, la oligarquía y quienes el pueblo verdadero me apoya de forma unánime? Darío, yo creo que hay un poco de todo. Es decir, es bastante difícil analizar el caso de ayer específicamente, porque yo puedo decir que en verdad habían personas que no quieren a Petro. En verdad hay personas que pertenecen a grupos políticos que funcionan con militancia, eso que ya no hay en América Latina, esos partidos así. O sea, hay gente que literalmente sí milita en esa lógica y el presidente también ha usado esa estrategia para poder legitimarse. Entonces, yo no sé qué tan calculado pudo haber estado lo de ayer, yo no creo, pero sin embargo, sí están todos en Colombia, sí están pasando todas esas orquestaciones en momentos determinados de cómo ataco a este y cómo me defiendo, cómo me aparezco como víctima y también cómo divido para reinar o simplemente pongo la situación en el enemigo interno que funciona perfectamente en Colombia, donde los enemigos en ellos de la democracia, de la patria, los enemigos de que salgamos adelante, de que solucionemos problemas, todo eso está, pero no sé qué tanto puede decir que fue calculado el día de ayer, yo no creo, más bien era, como te dije al principio, el estadio es el centro de reunión, por así decir, como el lugar fresa donde todas las personalidades de Colombia van a ver el partido. Ya no es una sola cosa de hinchas de fútbol, sino es algo que van todos los políticos, las modelos, los empresarios, o sea, se va al lugar élite para ir a ver fútbol de alta gama, por así decirlo, como un partido de Colombia. Eso se ha vuelto. Entonces, ahí de hecho cada uno tiene su intencionalidad y su interés determinado. Néstor, le hago una última pregunta. Usted también mencionó la particularidad que se da en Barranquilla, que mucha gente viene de distinto país. ¿Hay algo también propio de Barranquilla o esto exactamente así podría haber ocurrido en el Campín de Bogotá? No, yo creo que pudo haber ocurrido en cualquier lugar de Colombia. Por ejemplo, el centro de la ciudad más uribista, que es Medellín, yo creo que hubiera pasado igual o peor. Es mostrando simplemente el humor de la política colombiana, que es bastante tensa, por lo que te dije. O sea, hay gente que literalmente todavía no acepta que Petro es presidente, hay otros que están defraudados y hay otros que literalmente sienten que esto no está, que el país no va bien. Clarísimo. Néstor Restrepo, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. A ti y muchísimas gracias, Darío, por invitar. Un abrazo.